Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo espacio en el que vamos a hablar, como siempre, de temas relacionados con la salud mental, con el bienestar y con la vida cotidiana, con las cosas que nos pasan a todos y a todas. Vamos a abrir este espacio para la reflexión en el que hoy os voy a hablar del impacto del autodiálogo en nuestra salud, cómo nuestra manera de pensar y de hablarnos puede condicionar nuestra realidad y nuestro estado de bienestar. Y no les voy a hablar yo solo de este tema, va a estar conmigo Manuel Muniain, que es psicólogo sanitario y está especializado en todas estas cuestiones. Vamos a ver si ya está preparado para contactar con él y enseguida les introduzco un poco su formación, su trayectoria y este tema del autodiálogo en el que nos vamos a adentrar. Vamos a ver si está ya Manuel por ahí esperándonos. Y entramos en materia. Como os digo, Manuel Muniain es psicólogo sanitario y del deporte. Manuel, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ya, ¿Cómo estás? Ya sí te tenemos por ahí. ¿Me escuchas bien, no? Sí, sí, perfecto. No sé si se me oye a mí también, pero me ve y tal, yo creo que sí. Yo creo que sí. Manuel, estaba comentando que vamos a abordar este tema tan importante para todos y para todas como es el autodiálogo, ¿no? La importancia del autodiálogo, el impacto que este tiene en nuestra salud, en nuestro bienestar, y cómo esa manera de dirigirnos a nosotros mismos nos puede afectar para mal y para bien. Antes voy a contextualizar un poco algo de tu trayectoria, Manuel Muniain, psicólogo sanitario y del deporte. Dentro de la psicología abarcas, Manuel, varias áreas. Eres experto en terapia familiar sistémica, experto en trauma y apego, y además tienes tu propia clínica en Alcorcón, en Madrid, MMG Salud, en la que trabajas con deportistas de pádel, de hockey, de natación o de Fórmula 4, siempre enfocado al alto rendimiento. ¿Es así, no, Manuel? Sí, pues, tenemos deportistas y también personas que no lo son, donde acuden a comenzar un proceso personal. No solo deportistas, esto es una herramienta más, pero sí, ahí está la cosa. Manuel, el autodiálogo, ¿por qué es tan importante? ¿Por qué tenemos que tenerlo tan en cuenta? Vamos a ver, es clave. No es que sea importante, es clave, porque la forma en la que nos hablamos repercute directamente en nuestra realidad, ¿no? Porque la forma en la que nos hablamos va directamente al cuerpo, va directamente a las emociones, a cómo nos sentimos, ¿no? Si yo me digo que soy tonto, me voy a sentir tonto. Probablemente eso va a condicionar mi día a día. Si me estoy diciendo que soy tonto constantemente, me voy a sentir tonto y mi comportamiento va a ir en consecuencia. Entonces, el autodiálogo es muy, muy importante porque en base a cómo nos hablemos, así me voy a sentir y así me voy a comportar. Es un poco hay voces dentro de tus propios colegas psicólogos, Manuel, no sé si lo habrás escuchado o lo habrás leído, sí, que no están tan a favor de ese diálogo positivo. Dicen que ese diálogo positivo es como, bueno, vendernos la moto a nosotros mismos, y que si no es real lo que estamos diciendo, realmente no lo vamos a interiorizar, ¿no? No sé qué piensas. Claro, a ver, cuando nos referimos a hablarnos bien, no nos referimos, yo no me refiero a Mr. Wonderful, ¿no? Me refiero un poquito más a ser más constructivos, a no, de algún modo no estar siempre con una tendencia hacia el drama de todo, sino ser más constructivos. No me levanto o si tengo un mal día no estoy diciendo que voy a tener un día genial y que hay que sonreír. No se trata de esto, ¿no? Se trata de ser un poquito más compasivos a la hora de hablarnos, ¿no? Sobre todo a la hora de interpretar, a la hora o sea, que no siempre sea tendente hacia el drama, ¿no? Sí, que es un punto más neutro, no qué guay soy, qué bien... No, porque no es real tampoco, ¿no? O sea, es salirnos un poco del otro extremo. La mente, Manuel, tiende de por sí al pensamiento negativo, a la negatividad, y tenemos que aprender a manejarla. Bueno, yo creo que no a todo el mundo. Creo que todo el mundo, obviamente, tenemos pensamientos negativos, pensamientos que no nos gustan. Va un poco relacionado en base a la crianza que me ha tocado vivir. Es cierto que el cerebro siempre nos va a poner en las peores situaciones
para estar alerta, para estar en ese modo de supervivencia, pero hay gente que es verdad que tiene muchos más pensamientos negativos o más frecuente que otras personas tienen un poquito menos, y va un poco en relación en la manera en la que yo me he criado, en la que me han criado, en la manera en la que se han interrelacionado conmigo en la etapa de desarrollo. Venimos de una cultura, ahora cada vez estamos más concienciados con eso, Manuel, los padres y las madres tienen muy en cuenta todas estas cuestiones relacionadas con la salud mental de los niños también, pero venimos de una cultura, no todos, no es cuestión de generalizar, pero en la que no se fortalecía tanto, ¿no? Ese diálogo positivo, esos mensajes que se le trasladaban al niño, sino era más te recrimino, te reprocho, te castigo, ¿no? Sí. Vamos a ver, en la etapa de desarrollo, de psicodesarrollo, que bueno, parte del nacimiento hasta los 7 años es una parte muy importante porque el cerebro está en ondas Z, que son las ondas de la hipnosis, y ahí se recoge mucha información. Y luego a partir de los 7 hasta los 17, 19, que el cerebro ya es adulto, ¿no? En esa parte, en ese proceso, es muy importante lo que recibimos, cómo lo recibimos, si nos hemos criado en una situación complicada del entorno, muy probablemente que en mi edad adulta tienda a pensar de manera negativa o de manera catastrófica. Si no he recibido afectos, no he recibido refuerzos o no he recibido la atención adecuada, muy probablemente tienda siempre a pensar que no soy merecedor del éxito, no soy merecedor de... entonces va un poco ahí, es muy importante esa fase donde nos criamos, donde nos crían, porque finalmente nosotros poco podemos hacer, somos marionetas de nuestros padres, de nuestra familia. Entonces esa manera en la que nos crían, no lo que nos dicen, que también, sino desde dónde y cómo nos dicen, repercute mucho en mi edad adulta, en el cerebro adulto, en mi manera de vivir adulta. Porque si en tu infancia, Manuel, te dicen no vales o no sirves o eres esto o eres lo otro, y lo recibes de un familiar muy cercano, ¿qué vas a pensar, no? O sea, claro, esos mensajes que se ven mucho, el niño en esa etapa solo tiene una interpretación, que es si mis padres no me apoyan, no me refuerzan, no están conmigo de manera afectiva, es que no me lo merezco o no debo ser muy bueno porque si no estarían conmigo. Esa es un poco la interpretación que normalmente es de manera inconsciente que se hace en esa etapa. Entonces ahí empieza un conflicto, ¿no? Empieza un conflicto de no validez, un conflicto de abandono, en el que se va el niño protegiendo lo máximo posible hasta la edad adulta, y que la edad adulta necesita resolverlo. Y la forma de resolverlo, pues normalmente es errónea, porque siempre queremos que nos resuelvan las cosas los demás, en vez de nosotros hacer una mirada interna y poder resolver o intentar resolver aquello. Pero es muy clave que solo existe una interpretación, y es no me tocan, no me abrazan, no me refuerzan, no están conmigo porque no me lo merezco. Es errónea totalmente, pero es la única interpretación que tiene un niño en esa etapa de desarrollo. Si tuviera otras interpretaciones, pues estaría en Harvard con 14 años, ¿no? O sea que no hay más historia. Y siempre vas a buscar esas carencias que tienes a esas edades, las vas a intentar solucionar con tus parejas, con tus amistades, con todo, un poco pues echándole la culpa a ellos, ¿no? De lo que te han hecho a ti, ¿no? Sí, normalmente el conflicto interior, en este caso, se genera un conflicto de no validez muy potente, una sensación de no validez importante que en la edad adulta no quiero sentir en ningún momento. Entonces, ¿qué hago? Lo que hago es buscar fuera que me alivien esa sensación de no validez. Pues con la pareja, con los amigos, con el trabajo. Intento ser perfecto en todos los aspectos de mi vida. Soy muy autoexigente porque no me vale ser un 8 o un 9 porque no me valió cuando era joven. Entonces lo pagamos siempre fuera, ¿no? Hasta que llega un momento que me doy cuenta que siempre me pasa lo mismo y que de algún modo esto tiene que ver conmigo en vez de con los demás. ¿Y cómo podemos romper con eso, Manuel? Con ese diálogo tan negativo, con esos pensamientos que nos taladran todo el día la cabeza. Sí. A ver, yo lo que hacemos siempre, nosotros en la clínica, hacemos una comprensión, primero, hacemos un porqué o un para qué, sobre todo un porqué de dónde vienen estos pensamientos. Porque una persona es más tendente hacia la catástrofe y otra no. Entonces intentamos buscar el porqué de esto, ¿vale?
Y cuando encontramos el porqué, empezamos a, de alguna forma, ayudar a no darle validez a esto que pensamos. Porque esta persona ha entendido que estos pensamientos vienen de una historia que no ha sido como creía que fue, ¿no? Porque estos pensamientos inconscientes que vienen en la edad adulta son el resultado de mi crianza. Y esa crianza está malinterpretada por el niño. Está interpretada de la única forma que tenía que ser. Pero cuando se comprende que está mal interpretada y se reinterpreta, cuando vienen estos pensamientos en la edad adulta, invitamos y enseñamos a no darle validez, ¿vale? No, si me siento una mierda, no me siento el mejor del mundo. No, esto ya es otro tema raro. Si me siento una mierda, empiezo a cuestionar ese pensamiento. A ver si esto que yo estoy pensando no es muy real del todo, ¿no? Empezamos a cuestionar esos pensamientos, pero siendo conscientes de ellos, porque normalmente la mayoría de las personas no somos conscientes de que nos estamos nosotros mismos con el autodiálogo machacando bastante. Entonces, hacemos consciente que efectivamente vivo machacándome la forma de hablarme y la forma de pensar, y a partir de ahí empezamos a cuestionar esos pensamientos para poder finalmente que no impacten en la corporalidad, porque la única forma de que el pensamiento no entre en el cuerpo y por tanto en el comportamiento es no darle validez. No podemos modificar pensamientos que no controlamos, vienen solos, no los producimos nosotros. Entonces la única forma es no darle validez. Pero claro, no darle validez es muy fácil decirlo. Claro. Entonces, ¿cómo no le doy validez? Entendiendo de dónde vienen y dándote cuenta que probablemente la mayoría de los escenarios catastróficos que has puesto en tu cabeza nunca se han cumplido. O sea, no porque lo digamos nosotros, ¿no? Sino porque, oye, hay una comprensión de esto. Manuel, y si nos encontramos ya en edades, la típica crisis de los 40, personas de mediana edad, que llevan durante tantos años manteniendo esa dinámica de un autodiálogo negativo, romper con eso no lo cambia. Es más difícil, porque cuando generamos un autodiálogo negativo, unos pensamientos negativos, y nos sentimos en consecuencia mucho tiempo, estamos generando un hábito. Hay un hábito generado de mal hablarse, ¿no? Un hábito. Es más complicado el cambio, porque además generamos unos químicos de los que el cuerpo es adicto a esos químicos. Es como el tabaco, como cualquier cosa, ¿no? Entonces, el cambio es más potente, es más difícil, pero se puede del mismo modelo. Nosotros nos vamos para atrás, conocemos la historia, la reinterpretamos, entendemos que estos pensamientos vienen de aquí y a partir de ahí empezamos a quitarles validez, porque es la única forma de que yo empiece a retomar o a interpretar y a pensar de otra forma. Porque en el momento que yo le quito validez a esto, ya no le hago mucho caso cuando ya he adquirido el hábito de quitarle validez. Porque si estamos tan acostumbrados o venimos de muchos años de un autodiálogo negativo, es como que eso es alimento para nosotros, ¿no? Ese autodiálogo negativo. Sí, es un constante. O sea, al final se ha automatizado. De hecho, la manera de interpretar ya es tendente hacia la catástrofe sin darte cuenta, es inconsciente. Y por tanto, el cuerpo reacciona en consecuencia sin darte cuenta. Entonces, con personas de estas edades nos centramos mucho más en la conciencia de cómo pienso y cómo me hablo. O sea, en ser consciente de que efectivamente me estoy hablando muy mal y estoy pensando muy mal y además me lo estoy creyendo. Y ese es el resultado de mi sensación corporal y, por tanto, mi comportamiento y, por tanto, mi trastorno. Porque viene todo de ahí. Nos estamos metiendo una caña interna que al final sale por algún lado siempre. ¿Y qué impacto tiene sobre nuestra salud, lo que decíamos en el título de la charla, ese autodiálogo negativo? ¿En qué se puede notar? Claro, al final, si yo estoy constantemente metiéndome mucha caña y de todas las situaciones de mi vida estoy interpretándolas como lo peor, la ansiedad está ahí, va a salir. Y después de la ansiedad vienen cosas más serias. La ansiedad es un primer paso, la ansiedad es algo que hay mucha gente que es muy, muy dolorosa, otra gente que es más llevadera, depende de la intensidad, pero partimos de ahí, empezamos con ansiedad, luego viene otra cosa. Entonces, ¿qué impacto tiene en la salud? Químicamente estoy debilitando mi cuerpo, lo demuestra la ciencia ya. O sea, cuanta más negatividad yo me ponga a mí mismo, corporalmente me estoy intoxicando.
bioquímicamente. Entonces, de hecho, el cortisol lo sube por las nubes, que es la hormona del estrés. Entonces, y un impacto estresante te baja las defensas como 2 horas. O sea, eso es una barbaridad. Entonces, por tanto, todo autodiálogo negativo repercute muy negativamente en la biología. Y la biología, al final, la salud. Y alguien que va, por ejemplo, a tu consulta con esta situación, con este conflicto de llevar años y años con una dinámica de autodiálogo negativo, ¿qué consejos prácticos, qué orientaciones podrías dar para salir de esa dinámica? Primero, lo que hacemos siempre normalmente, ellos no saben que les ocurre esto. ¿No? Ellos vienen con un problema X, mi jefe, mi mujer, no sé qué, siempre, ¿no? Hay algo que... el primer análisis que hacemos y, por tanto, lo primero que necesitamos es que la persona se dé cuenta de que la manera en la que se habla es muy destructiva. Y a partir de ahí, a corto plazo, no podemos hacer magia a corto plazo. Lo que necesitamos es un proceso un poquito más alargado para que la persona pueda conocerse y empezar a percibirse y a percibir, por tanto, de otra forma. Pero es un poco lo que te expliqué antes. Vamos a ese campo siempre. Pero por lo que también comentábamos, ¿no? Pues si llevas muchos años con una dinámica negativa, de un día para otro no vas a cambiar eso. No, y aunque lleves poco, es tan potente en el cuerpo que tarda. Pero a corto plazo, una persona que viene con mucho tiempo, con muchos años hablándose mal, por mucho que le quieras dar soluciones a corto plazo, no las va a captar, no las va a coger. Tiene una dinámica muy destructiva. O sea, necesitamos un proceso un poquito alargado, de poco a poco, para que podamos ir viendo, ir mostrándole, ir mostrándole efectivamente. Mira cómo te hablas aquí, esto es real, esto estabas pensando, esto no ha ocurrido. Hay que ir demostrando un montón de cosas ahí. A corto plazo, la psicología es muy complicado. ¿Y te encuentras con muchos casos de ese tipo en consulta, Manuel? Bueno, es común. La ansiedad es de los síntomas más comunes. La ansiedad, que es una necesidad de control tremendo, y pocas cosas podemos controlar, ¿no? en esta vida. Pero normalmente todas las personas tienen un autoconcepto bastante deteriorado, o sea, un autodiálogo muy tóxico hacia ellos mismos, menos el narcisista, que la persona narcisista se habla maravillas, pero no se siente así. Tiene ahí, eso es otra historia, pero va por ahí todo. Se habla maravillas al público, a él mismo se habla totalmente fatal. Difícil, ¿no? Sí. Podemos decir que, ya te digo, no me gusta generalizar, pero vivimos en una sociedad actualmente donde esos casos se dan de forma generalizada. Sí. Por la experiencia que tenemos aquí, vemos muchísimo. De hecho, por ejemplo, estamos tratando alguna fobia a las alturas y el autodiálogo es clave. El autodiálogo es clave en el refuerzo de la fobia, por ejemplo. Porque no lo voy a conseguir, yo por ahí no puedo pasar. O sea, está reforzándose para que no pueda superar aquello. O sea, es muy clave la manera en la que te hablas. Y por favor, salirnos de Mr. Wonderful, ¿eh? No hablamos de soy fantástico, soy no sé qué, puede ser lo que sueñe. Nos quitamos de estas tonterías, que eso es marketing puro y duro, y nos centramos un poco más en el pensamiento más neutro, menos destructivo, más constructivo, más neutro, más cuestionar ese drama que siempre anticipamos. La verdad que si te pones a pensar, no sé en tu entorno más cercano, Manuel, pero yo no conozco tampoco mucha gente, cuando tienes confianza, ¿no? Que hablas de ese tipo de temas, que esté acostumbrada a hablarse muy positivamente, a tener un autoconcepto bueno, que nos cuesta hablarnos bien de nosotros mismos. Sí. Yo creo que el autodiálogo un pelín negativo en algunas situaciones es positivo, porque de algún modo te mantiene alerta, te mantiene activo, te mantiene bien. El problema es el extremo negativo. Yo no conozco personas que se hablen extremadamente positivamente, porque es que no es real. Igual que es tóxico lo negativo extremo,
es muy malo lo positivo extremo, porque no es real, porque en la vida no se puede ser perfecto, no se puede estar bien siempre, ¿no? Pero ya no nos centramos en un argumento positivo extremo, sino nos centramos en un argumento más neutro, más compasivo. Joder, si yo me equivoco en algo, no soy una mierda en ese algo. Hombre, no, me he equivocado, me gustaría hacerlo mejor, me molesta haberme equivocado, pero no me destruye una semana, porque no es real tampoco. Y porque no me define como persona haberme equivocado un día en el trabajo. No me define como persona. Entonces, es salirnos un poco de esa metralleta y ser un poquito más realistas con la situación. Me he equivocado, me molesta, pero, hombre, no pasa nada, intentar resolverlo. Eso es un poco más neutro, ¿no? Y cuando surge ese pensamiento negativo, por ejemplo, en momentos claves del día, como cuando vas a dormir, que puede ser que irte con a lo mejor con un pensamiento negativo puede ser más perjudicial, o cuando te levantas que ya como que te fastidia el día, en esos momentos en los que identificas ese pensamiento, ¿qué tienes que hacer? Claro, es quitarle la validez. Me he dado cuenta de este pensamiento, de este autodiálogo negativo, y probablemente no sea verdad. Lo cuestionas para que no entre en el cuerpo. Además, en estados de vigilia por la noche o cuando te estás despertando, el cerebro está en ondas Z, es la parte de la hipnosis, ¿no? Y ahí es muy importante. Por eso dicen que cuando te vayas a dormir y te estés durmiendo, estés visualizando lo que quieres ser, ¿no? Esto es un melón, no lo vamos a abrir ahora, ¿no? Pero visualizar lo que quieres ser, no visualizar lo que no quieres ser. Esto es uno de los errores tremendos que tenemos las personas, ¿no? Yo no quiero ser, no, yo me visualizo lo que quiero ser, y sobre todo en ondas Z, que es cuando me estoy durmiendo o cuando me estoy despertando, ¿no? En esa situación. Por eso se habla un poco de que, o sea, ahí es muy potente, ¿no? En esa parte del día es muy potente lo que te cuentes, todavía más potente que en el día a día normal. De cualquier manera, lo que tenemos que ser conscientes es de que ese salir de esa dinámica tóxica es un trabajo diario, ¿no? Sí, pero hay que ser consciente, porque está tan automatizado, tan inconsciente, porque nos hemos identificado con esa forma de vivir, que no nos damos cuenta. Y al no darnos cuenta, ¿qué hacemos? Culpamos siempre al otro. Culpamos al panadero que nos ha atendido mal, culpamos al del taller que nos ha dado el coche media hora más tarde. O sea, siempre encontramos culpables porque no nos damos cuenta de que nosotros estamos generando en nosotros mismos unas situaciones de este tipo. Es difícil, ¿no? Al final cambiar ese tipo de hábitos no es imposible. No. Es constancia como todo, ¿no? Es difícil, es constancia, es entrenarlo. Quiero decir, al final se dice que un hábito se construye en 21 días, ¿no? A mí no me gustan estas teorías, pero bueno, ponle un mes, 2 meses si quieres, ¿no? Al final es entrenarlo. Si tú ser consciente de cómo te hablas o de cómo interpretas, eso no es difícil. Porque al final, en el momento que pones foco en ti, lo vas a ver medianamente rápido, ¿no? Lo más difícil es empezar a quitarle validez a pensamientos que tú estás pensando. Claro, si lo estoy pensando yo, ¿cómo no va a ser válido, ¿no? Ahí es donde está más la dificultad. Pero bueno, es practicarlo, ¿eh? Y el otro extremo que decías, Manuel, el de hablarnos extremadamente positivos. No sé si tú tienes la misma percepción, pero igual que te decía antes, que venimos de una educación en la que al niño se le reprendía mucho antes que enaltecerlo. Sí. Y yo, por ejemplo, particularmente, en mi entorno veo lo contrario, ¿no? Pero lo extremadamente contrario. El niño es perfecto en todo, eres el más guapo, eres el más... Sí, hemos pasado de un extremo a otro, sí. Es igual de negativo, porque estás sobreprotegiendo, de algún modo no es real. El niño ni es el más guapo, ni es el más listo, ni es el más nada. El niño pues, puede ser guapo y puede ser listo, estupendo. Y hay que estar ahí con él. Y cuando se lo merece hay que decirlo, por supuesto. Pero es el otro extremo. El otro extremo esconde algunas carencias, probablemente. El otro extremo es un mecanismo de defensa. Quizá te estoy viendo como no muy inteligente, pero no puedo verte así. Te estoy diciendo que eres el más listo de la clase. Son los extremos al final, no, donde escuché una frase que me gustó mucho, no me acuerdo dónde, que decía, donde hay extremo hay conflicto. Claro. Y es una verdad con piano, tanto por arriba como por abajo. Ahora nos bombardean mucho con eso, ¿no? A través de redes sociales, con tanto mensaje positivo y que con los mensajes
si nos lo metemos en la cabeza, pues mañana tenemos el mayor éxito del mundo. Sí, no, es que el mensaje positivo hay que tener cuidado, porque no, es que yo quiero ser cantante, y si pues no puedo ser cantante, porque mi voz no es para ser cantante. Entonces, nos pasamos de realista, ¿no? Entonces, yo siempre a lo que me enfoco es al pensamiento más neutro, más constructivo, menos destructivo hacia uno mismo. No irnos al pensamiento de puedo ser lo que quiera ser, porque nos va un poco ese tema. Y eso es un poco la moda de esto. Es un poco la moda de la que tenemos ahora. Como decimos, este tipo de conflictos no los vamos a solucionar de un día para otro, es mucho trabajo constante. Pero por recordar, por resumir y quedarnos con un mensaje que podamos tener todos ahí, que viva nuestro día a día. Consejos prácticos, Manuel, podemos tener... Intentar ser consciente de cómo interpreto cada situación y cómo me hablo, ¿vale? Que eso engloba la manera en la que pienso, cómo pienso, ¿no? Intentar ser consciente, porque vivimos en un piloto automático constantemente y no somos muy conscientes de cómo me hablo. Y a partir de ahí, pues empezar quizá a cuestionarlo. No creo que es muy complicado en el minuto 1 no darle validez a lo que pienso, porque lo pienso yo y hay un montón de automatismos ya generados y tal, pero empezar a cuestionar. Y si esto que cuento quizá no es real. Hay otra frase que me gusta mucho que decía: he sufrido incontables desgracias que nunca llegaron a ocurrir. Y esto es el ejemplo perfecto, ¿no? Esto es el ejemplo de cómo el cuerpo está sufriendo lo que estoy pensando, que ni siquiera está ocurriendo y a lo mejor no va a ocurrir, ¿no? Entonces, por eso te digo que esos pensamientos probablemente no tengan nada que ver con la realidad. Probablemente no. Y a partir de ahí le estás quitando validez. Entonces, si yo tengo un pensamiento catastrófico y lo cuestiono como verdad absoluta, probablemente no lo sienta como tal. Por tanto, voy a encontrar mejor. Si yo pienso que soy un desastre en todo lo que hago y empiezo a darme cuenta que eso a lo mejor no es verdad del todo, probablemente no me sienta desastre. Y esa es la clave. Tenemos que contar con que la mente nos juega malas pasadas a veces, ¿no? Muchas veces, sí. Por eso son pensamientos inconscientes. O sea, no son pensamientos que tú construyes. Son pensamientos que los produces. Quitarlos es complicado. Entonces, nunca nos podemos enfocar en quitarlos, sino en quitarles la validez o darles poca veracidad o cuestionarlos. Lo ideal sería no creérselos en absoluto, pero es muy difícil porque los piensas tú. Pero quitarles validez es la clave. Y para quitarles validez tengo que entender por qué se la tengo que quitar. No porque lo diga yo, o porque lo digan 50 colegas más, me da igual, no me interesa eso, sino por qué te invito a que quites validez. Hombre, porque vienen de aquí. Y esto tú lo has interpretado así, si te das cuenta. Y esto así no ha sido, esto ha sido de otra forma. Pero claro, al interpretarlo tú así has construido una biblioteca de cosas que ahora están saliendo, ¿no? Darle un poquito de comprensión, para que tú solo puedas decir, hostias, efectivamente, es que lo que estoy pensando quizá no tenga nada que ver con lo que... Ahí ya empieza la cosa a funcionar. Y este autodiálogo negativo, Manuel, aunque no haya a lo mejor desembocado en una depresión o en un trastorno X, es bueno si identificas que al final lo tienes constantemente, es bueno tratarlo con un profesional. Claro, es clave porque normalmente solos es muy difícil. Muy difícil porque normalmente cuando nos damos cuenta de cosas que no nos gustan, pues huimos de ello. Porque una fobia de lo que sea, en este caso las alturas, porque es lo que tengo más reciente ahora mismo, porque una fobia que es un miedo tremendo a algo no se quita solo. Porque cuando te vas a ello, huyes. Y con nosotros hacemos una exposición, por supuesto, jerarquizada, no a lo loco, ¿no? Una exposición evolutiva donde tú le vas presentando el miedo y lo vas manteniendo en el miedo, porque para superar ese miedo tenemos que estar en él. Tenemos que estar en él. Eso es. O sea, no podemos salir de donde no entramos. Pues siempre uno solo, el cerebro va a intentar que nunca te enfrentes o afrontes nada complicado, porque no quiere que sufras, no quiere que lo pases mal, entonces te saca. Entonces solo es difícil. Sí puedes solo
ser consciente de que, joder, pues es verdad, me hablo fatal. Pues es verdad, es que pienso siempre todo el rato mal. Es que eso sí, está muy bien y es un paso importante. Es el primer paso, de hecho. Pero bueno, hay que hacer unas cuantas cosas. Sí, sí. Nos vamos a quedar con ese mensaje. Manuel Muniain, psicólogo sanitario y del deporte, una cuestión que está a la orden del día. Y no solamente nos vamos a quedar aquí, hablaremos en próximos Sí, minutos de otros temas interesantes, por ejemplo, mucho eso que trabajas con los deportistas, que seguramente será muy sí, saber cómo se prepara sí. un deportista de alto rendimiento, ¿no? Perfecto, genial, muy bien. Manuel, gracias, buenas Gracias noches. a ti, hasta luego. Chao, chao.